Para continuar con más noticias, estamos de vuelta para avanzar con nuestro espacio de entrevistas porque es importante seguir abordando el tema de coyuntura de los últimos días. Hablamos de la coyuntura local porque fue un hecho que llamó la atención de la gran cantidad de personas que viven en nuestra ciudad, de la gran cantidad de cuencanos por cómo sucedieron los hechos. Estamos hablando de la persona que conducía un vehículo Trailblazer blanco que la semana pasada, el martes en la tarde, estuvo a punto de atropellar a varias personas, a pesar de que él justamente ya ha hablado ante los medios de comunicación y ha dicho que no ha sido responsable, sino que más bien se debía a una falla mecánica. Pero esto ha derivado en un proceso que se está tratando dentro de los tribunales o dentro de los distintos departamentos de justicia por cómo se tiene que tratar el tema para resolverlo justamente. Esta mañana conversamos con el gerente de la empresa pública de movilidad y él nos manifestaba que no se puede poner una contravención desde esta empresa porque hay un delito que es aún mayor, que es el de ataque y resistencia. En todo caso, la doctora Margarita Cordero también ha hablado ante los medios de comunicación y ha dicho que justamente no se ha tenido todos los elementos para sancionar a esta persona por una contravención, sino que más bien lo que ha querido la empresa pública de movilidad es que se sancione con un delito aún mayor y por eso ella no sancionó. En todo caso, para resolver esas inquietudes, para que quede claro, para que ustedes tengan los elementos suficientes y puedan sacar sus conclusiones, hemos invitado en esta tarde al doctor Jean Carlos Viñolo, quien nos acompaña ya en nuestra cabina. Doctor, buenas tardes, qué gusto que nos acompañe a través de los micrófonos de la W. Despéjenos entonces de esta duda. Coméntenos en derecho qué es lo que se establece en torno a este tema. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, creo que es un tema que ha generado un alto debate en toda la ciudad y sobre que hay que hacer ciertas precisiones. La ley establece el genérico infracción y dentro de las infracciones tenemos delitos de acción penal pública, delitos de acción penal privada y las contravenciones. En este caso he visto que se ha especulado un montón respecto de todas las cosas que sucedieron. Había muchos comentarios en redes sociales que incluso había tentativa de asesinato, pero son criterios errados. De lo que se pudo apreciar es que actualmente existe una investigación previa. ¿Qué quiere decir esto? Y quiero ser enfático, no es que no pasó nada. La fiscal que estaba a cargo de la unidad de flagrancias, Margarita Cordero, tuvo conocimiento de lo acontecido mediante un parte policial. Un parte policial en el cual, según su propia versión, no le indicaba una fecha o lesiones de cuántos días de recuperación. ¿Por qué es importante esto? Para saber si es que es un delito de acción penal pública, si las lesiones superan 30 días, si es que es un delito de acción penal privada, si las lesiones son de 4 a 30 días, o si es una contravención de 0 a 3 días. ¿Qué pasa? Solo en delito de acción penal pública interviene Fiscalía. Caso contrario, Fiscalía no tiene nada que hacer en ese caso. Aquí había, doctor, aquí había delito y también había contravenciones. ¿O qué es lo que había? A ver, sí había contravenciones supuestamente, es que a ciencia cierta no se sabe porque ese día no se presentó un informe pericial respecto a las lesiones que presentaban los agentes. Había otras contravenciones, de lo que tengo entendido el auto no se encontraba matriculado, el conductor, el propietario del vehículo no tenía su licencia de tránsito, son contravenciones. Pero hay un delito también que es el de ataque o resistencia, que está tipificado en el artículo 283 del Código Orgánico Integral Penal. Y eso fue lo que hizo Fiscalía. Yo respeto muchísimo los diversos criterios de los diferentes profesionales que han estado aquí en esta radio, respeto un montón eso. Mi criterio personal es que el actuar de Fiscalía estuvo bien. ¿Y por qué? Y hay que ser enfáticos en esto. No es que el tipo quedó en libertad y no pasó nada, no. Hay una investigación en curso. Una investigación que se va a centrar en recabar elementos de convicción, versiones, exámenes periciales. Incluso se debería hacer un examen pericial al vehículo para ver la condición mecánica. El conductor alegaba que el vehículo se bloqueó. Y todas esas dudas van a ser despejadas para poder determinar qué mismo pasó. Este rato hay que ver que el fiscal hasta cierto punto es como un papá donde vienen dos hijos a quejarse y cada hijo le dice, oye, pasó esto, él me hizo esto, la otra persona me hizo esto otro. Entonces él tiene que determinar con lo que tiene, qué es lo que pasó. Textualmente lo que manifestó el doctor Adrián Castro, gerente de la empresa pública de movilidad,
es lo siguiente: ¿cómo se puede presentar un parte contravencional si ya la policía presentó el parte por presunto delito? Podían haber 1000 contravenciones, pero no se dio algo más grave en una misma conducta. Es lo que dice: respetaremos el resultado de la justicia, revísese el artículo 21 del Código Orgánico Integral Penal. Y lo que dice el artículo 21 justamente es el concurso ideal de infracciones. Cuando varios tipos penales son submisibles a la misma conducta, se aplicará la pena de la infracción más grave. Eso es lo que se manifiesta, doctor. Y es por eso que Fiscalía decidió dejar investigación previa por ataque o resistencia. Es un delito que tiene una pena privativa de libertad. Ahora es importante también que se conozca qué sucede en la audiencia de control de flagrancia y formulación de cargos, por así decirlo. En esa audiencia, ¿qué es lo que hace Fiscalía? Primero, presenta al juez qué es lo que sucedió para legalizar la detención realizada al ciudadano. Esa audiencia tiene que darse en 24 horas de realizar la detención. Ahora, si es que no cuenta con los elementos necesarios, porque Fiscalía tiene que ver si tiene elementos para formular cargos o no. Si no cuenta con los elementos necesarios para formular cargo, deje investigación previa. ¿Qué pasa si formula cargos? Cuando se formula cargos se van a discutir dos temas: duración de la instrucción fiscal y medidas cautelares. En este caso, al ser un tema de flagrancia, hubiera sido una instrucción fiscal con una duración de 30 días. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen 30 días para recabar todos los elementos necesarios y para seguir todo un proceso de conseguir todas las pruebas, por así decirlo. Que yo creo que en este caso hubiera sido bastante corto si hablamos de que hay un vehículo que a lo mejor se bloqueó. Y cuando hablamos de medidas cautelares, hay medidas cautelares de orden real y de orden personal. Orden real, prohibición de enajenar bienes; orden personal, prisión preventiva, uso del brazalete de vigilancia. En este caso, porque mi consideración y mi apreciación de por qué no se formuló cargos es porque Fiscalía sencillamente no tenía los elementos necesarios para formular en ese momento. Sin embargo, deje investigación previa, que quiere decir que un tiempo más pueden formular cargos, de tener los elementos necesarios, y pueden tener un caso mucho más fuerte que el que tienen hoy en día. Ahora, existen también contravenciones, pero eso no obsta que los agentes de tránsito que tuvieron las lesiones o que manifiestan tener lesiones producidas por ese hecho puedan presentar su denuncia contravencional en el futuro. Hay testimonios, justamente hay la agresión, el reporte médico de los agentes, y hay también los videos. ¿Esos son elementos que se pueden tomar en cuenta para este proceso, doctor? Claro que sí, pero hay que tener claro que esos videos, esos testimonios no constaban por escrito, no hay una versión rendida ante Fiscalía, entonces probatoriamente no tienen valor alguno. La versión que se rinde ante el fiscal tiene que ser hecha ante la Fiscalía de Flagrancia. En este caso tiene que constar por escrito, porque son elementos de convicción que en un futuro podrían volverse elementos de prueba. En este caso, los videos, la fiscal los conoció en su celular, si no me equivoco, pero no estaban en un soporte físico, en un CD, por así decirlo. Los testimonios, que en ese momento se llaman versiones, no constaban por escrito. Entonces yo creo que si no tiene los elementos de convicción necesarios y como la ley manda, mal podría formular cargos. Si la doctora Margarita Cordero, fiscal que estuvo tratando este caso, no tuvo los elementos para presentarlos al juez para que se sancione como un delito, ¿por qué entonces el Consejo de la Judicatura decidió suspenderla por 90 días? Si nos puede explicar un poco también este aspecto. Creo que ese es un tema bastante delicado de tratar, porque hay un problema bastante grave hoy en día, es que el clamor popular está ocasionando que los administradores de justicia, el Consejo de la Judicatura, tomen decisiones que ellos consideran acertadas. Yo no estoy de acuerdo con eso. Mi opinión personal es que no se puede tomar una decisión por clamor popular. Estas decisiones, estas suspensiones tienen que ser netamente técnicas y analizadas, porque el día de mañana puede ser que un montón de gente que realmente no conoce de estos hechos decida protestar, decida armar un escándalo público y ocasione suspensiones. Esto se presentó el martes, es decir, el hecho era el martes y la suspensión llegó el jueves. ¿Se pueden tener elementos ya para poder suspender a una fiscal en 2 días? Yo considero que si Fiscalía en ese tiempo ni siquiera pudo conseguir elementos de convicción como las versiones, como las pericias a los videos, muy difícil se puede conseguir un elemento para suspender a una fiscal. Y hay que ser enfático, yo conozco personalmente casos donde se han presentado quejas en el Consejo de la Judicatura por graves violaciones a derechos. Y pasan meses y no pasa absolutamente nada, pero por un tema de clamor popular, en cuestión de 2 días
se realizan Pero suspensiones. eso no quiere decir que la doctora vaya a ser dada de baja, sino que más bien deberá presentar sus pruebas para sustentar. La Constitución establece que todos tienen derecho a la defensa y a un debido proceso. Eso quiere decir que este rato está abierto un expediente en el cual tendrá derecho a defenderse. Muy bien, doctor. Queda claro entonces ya cómo está el panorama de esta situación. Queda claro que esta persona no es que ha quedado en libertad totalmente, sino que más bien se sigue un proceso, está en proceso de indagación en estos días. Se están recabando cada una de las informaciones, los elementos para ser presentados en los próximos días, 30 días es lo que usted manifiesta. Eso es en caso de que se hubiera formulado cargo, sin inicia la instrucción fiscal. La investigación previa puede tener una duración para este caso hasta de 1 año máximo. Ah, ya, perfecto. Muy bien, queda claro entonces, 12 del mediodía con 44 minutos, gracias al doctor Jean Carlos Viñolo que nos ha acompañado esta tarde. Vamos a hacer una breve pausa comercial y continuamos con más, ya volvemos. Inicia publicidad en la W. ¿Qué piensa la gente sobre la nueva plaza